Hermanos, buenos días. Vamos a estar de pies, por favor, un momento y oramos. Padre eterno, gracias por tu misericordia. Gracias porque es a razón de esa misericordia que nos tienes, Señor, que seguimos vivos. Gracias porque hay razones de nuestra parte para no estar aquí en este mundo. Tú dices en tu palabra que la paga del pecado es muerte, y son muchos los pecados, Señor, que cometemos constantemente. Por eso agradecemos que nos permite seguir viviendo, y gracias también por la oportunidad que nos da, Señor, en esta vida de levantar nuestra voz con cántico, adoración, alabanza a ti, Señor, y por darnos el privilegio, Señor, de ser instruidos por tu palabra. Vamos a leerla, vamos a pensar, a meditar, a analizar, y queremos que el Espíritu Santo, Señor, sea quien nos dé claridad de ella y nos motive a tener una vida conforme a lo que tú nos enseñas de ella. Gracias por tu provisión, y de manera especial la provisión de tu palabra para nuestro alimento espiritual. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Gracias. Continuamos con el análisis resumido que estamos haciendo del libro de los Hechos. Y vamos a entrar hoy al capítulo 19 del libro de los Hechos. Y ahí estamos ya en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y la secuencia que estamos trayendo nos permite ver el proceso de desarrollo en el contexto cronológico, y nos permite ver también el desarrollo y crecimiento que tiene la congregación en su principio, la iglesia del Señor, que es denominada en varios versículos de los capítulos que ya hemos visto, es denominada como el camino o los del camino. Y lo que estamos viendo es que se va dando un desarrollo en el cual Dios va haciendo que los que están siendo convencidos por el Espíritu Santo tengan un proceso de cambio en su vida. Y principalmente esto comienza con los judíos, porque recordemos que la salvación viene de los judíos. El trabajo del evangelismo en la iglesia comenzó con los judíos primeramente, y después el griego. Así lo diseñó el Señor. Y de ahí que en el libro de los Hechos, los primeros capítulos están dedicados a hacer un proceso como de transición, un proceso de cambio de lo que es la mentalidad que tenían los judíos en el contexto de la ley de Moisés, para asumir la venida de su Mesías, que es el Señor Jesucristo, y el establecimiento de la iglesia. Entonces se da en los primeros capítulos un proceso en el cual, vamos a decir, los apóstoles, todos ellos están tratando con la mayoría de lo que está ahí, bueno, con todo lo que están ahí, los primeros capítulos, judíos, que tienen una filosofía, tienen una cultura, tienen una orientación religiosa particular, y que ellos están con una mentalidad en un redentor, un Mesías que viene a libertarlos de manera particular. En su mente está en el contexto sociopolítico, porque la nación de Israel siempre ha estado en cuestión de conflicto con otras naciones, y en su mente lo principal para ellos es en la parte física, que Dios les otorgue todos los beneficios físicos que Él les había prometido. Y ellos, en el contexto del libro de los Hechos, eso todavía lo tienen en mente. Entonces, lo que se está presentando en el contexto de la venida del Señor Jesucristo, lo que se está presentando en el contexto de Jesús como el Redentor, como el Mesías, no cabe muy bien en la mente de ellos, porque Cristo viene a instaurar un reino que no es un reino de este mundo, y ellos están esperando un reino de este mundo.
Y por eso se les complica a ellos entender y aceptar las cosas como se les está presentando. Y de ahí la lucha que hay en los primeros capítulos del libro de los Hechos para que estos creyentes judíos puedan aceptar lo que se está estableciendo, que es la iglesia, y que ellos hagan parte de esta. Así vamos a ver que en todo el proceso va a haber después una ruptura completa como la que existe hoy, que está la iglesia, están los judíos por otro lado, por la misma razón. Otra cosa que estamos tratando de que tengamos en nuestra mente para tener un poquito de entendimiento, claridad cuando leemos el libro de los Hechos, es que el libro de los Hechos no contiene una serie de normas establecidas de cómo debe conducirse la iglesia, porque es un libro que está narrando la historia de cómo se dieron los hechos en el contexto del principio de la iglesia, pero que ellos no tenían un manual donde Dios les dijo: la iglesia es esto y esto y esto otro. No, eso se va formando. Después eso se va a establecer con las cartas, principalmente las cartas que escribe el apóstol Pablo, que fue a quien Dios lo puso como el maestro de los gentiles y les reveló una serie de misterios, entre los cuales está la iglesia, y de cómo Dios iba a formar entre los judíos y los griegos una sola nación o un solo grupo particular que es denominado la iglesia en ese sentido. Y vamos a entender muchas cosas cuando nos damos cuenta que aquí, esto que se está dando aquí, no es algo que nosotros vamos a coger literalmente y lo vamos a aplicar a nosotros mismos ahorita en la iglesia, sino que hay muchas cosas que se van quedando, como estamos diciendo, y eso lo estamos enfatizando. Hoy vamos a ver una de esas cosas que aparecen así. Y vamos a mirar hasta el versículo, desde el versículo 1 al versículo 10, si Dios así nos los permite, bajo el título El proceso en la fe cristiana. ¿Cómo se da el proceso en la fe cristiana en las personas? Y hay tres cosas que vamos a resaltar aquí. Voy a decirlas antes de leer el texto, los versículos 1 al 10. Y la primera está relacionada con, ahí se habla de un grupo de personas que nosotros vamos a decir que son unas personas que tienen una fe incompleta o un creer limitado en cuanto a la salvación. Y vamos a mirar en el texto que eso está a razón de que ellos están confiados en el bautismo que predicaba Juan. Todavía Cristo no había muerto, entonces ellos tienen algo que no está completo. Y por eso cuando leemos eso ahí, tenemos que tener eso en mente, porque no es lo mismo el bautismo que tenía Juan para después presentarse el bautismo que él estaba promocionando, que venía a través del Señor Jesucristo. Porque a veces las personas, al no distinguir eso, mezclan una cosa con otra y no les permite tener claridad de lo que está escrito tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos. Y en eso estamos insistiendo. Y después vamos a ver que hay un grupo, ya eso desde el versículo 1 al versículo 7 habla de los que tienen una fe incompleta, que Pablo los cuestiona, le dice esto, no, ustedes lo que les falta es esto, y entonces ya los pone a tono con algo que ellos desconocían porque no estaba escrito con claridad en ninguna parte, y él lo presenta como algo que Dios le había revelado. Vamos a ver después un grupo entre los judíos en la sinagoga, que ellos, a pesar de que entienden muchas cosas, ellos se resisten a aceptar, y eso es lo que podemos denominar nosotros que es una creencia o una fe que está basada en costumbre y que no les permite rechazar o no les permite aceptar, sino que rechazan cualquier otra cosa. Quieren estar ahí en eso a pesar de que están errados. Y eso es lo que vamos a ver, porque como estamos viendo, Pablo llegaba a la sinagoga primeramente y muchos aceptaban la cosa, otros no. Aquellos que no aceptaban eso, ellos decían, no, eso que me está presentando no es así, yo me quedo con lo que yo estoy. Y eso es lo que estamos diciendo, que es una fe que está resistida, o una fe que vamos a decir que no tiene la plenitud y se resisten a tener la fe genuina. Al final vamos a ver que hay algunos judíos que se aceptan, y Pablo decide dividir
los discípulos que están ahí en la sinagoga y se va y arma un grupo aparte que dicen estos están en la fe genuina. Entonces, en esos 3 ítems vamos a tratar de desarrollar el texto que voy a leer, pero otra vez, tengamos en mente que estamos leyendo, eso es una narración de unos eventos, unos hechos que se dieron en un contexto particular, que no es algo que nos dice a nosotros así es que tenemos que hacerlo hoy, sino que está relatando cómo se dieron las cosas allá, y el apóstol Pablo va metiendo otras cosas y al final él va a dejar establecido en las cartas qué es lo que está concretamente establecido para la iglesia como iglesia hoy. Entonces, lo que siempre hacemos, leemos el texto y si nos queda tiempo, pues explicamos. Dice Hechos capítulo 19, versículo 1 hasta el 10 voy a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ese es el texto. Sin embargo, vamos a recordar algunas cosas porque quiero que llevemos la secuencia cronológica y recordemos, esto es en la ciudad de Éfeso. Pablo ya había estado en Éfeso y allá estuvo en la sinagoga y ellos estaban interesados, pero él debía seguir su viaje y le dijo: yo no puedo quedarme por ahora, pero vendré si Dios quiere y los atenderé, porque ellos estaban deseosos, como cosa rara, en una sinagoga que Pablo estuviera ahí. Y lo que vemos fue lo que sucedió, que estando ahí Pablo en Hechos capítulo 18 versículo 23 se dice que después de que él hizo el recorrido del segundo viaje, él decidió, después de estar unos días en Antioquía, dijo que salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos en cada congregación. Ese es el recorrido que hizo. Salió de ahí a Derbe, después Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Mientras él estaba en eso, uno de los propósitos era llegar a Éfeso. Lo que vemos en el capítulo 19, versículo 1 es que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Éfeso. Y es lo que estamos tratando de llevar en el contexto de lo que él está haciendo. Esto nos permite a nosotros ver cómo lo que Dios estableció o le dijo a ellos en Hechos capítulo 1 versículo 8 del recorrido hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo, Pablo ya viene recorriendo casi todo lo que es el mundo conocido en su momento y se está llevando a cabo. Él emprendió lo que Dios le mandó a los apóstoles, lo emprendió con mucha seriedad, organizado. En algunas partes Dios les estorbaba, en otras le decía: es por aquí, no por allá. De todas maneras, Pablo tenía un propósito firme y Dios iba cerrando, abriendo caminos según su plan, pero Pablo permaneció firme. Esto es lo que Dios me puso a hacer, esto voy a dedicarme a hacer. Él enfrentó muchas cosas,
así como la experiencia de Cristo mismo, lo que Cristo vino a hacer y enfrentó muchas cosas, pero siguió el camino que Dios le había trazado. Aquí nosotros vemos que Apolos, mientras estaba aquí, Corinto, vemos que de ahí estaba en Éfeso, primero Apolos, él oyó hablar de la obra que estaba en Acaya, él dijo a los hermanos, me gusta ir a Acaya, lo animaron y se fue para Acaya y llegó a Corinto. En tanto él estaba aquí, el apóstol Pablo llegó a Éfeso. Entonces llega Pablo a Éfeso. Ese es el recorrido que tenemos en el contexto del tercer viaje, hasta aquí. Lo que estamos analizando ahorita viene entonces el desarrollo de esto. Lo que se va a presentar primeramente es cómo fortalecer una fe que no está completa. Y leemos el texto porque vamos a enfatizar lo que va diciendo. Él está una entrevista que hace el apóstol Pablo a estos 12 discípulos que él encuentra. No se dice dónde los encontró, no vamos a especular en cuanto a esto. Lo que sí es claro es que Dios está llevando al autor a que deje claridad cómo se da el proceso salvífico una vez más, y que algo fundamental en la salvación de una persona es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que le da garantía, y eso es lo que se pretende presentar ahí, que en la iglesia se dé claridad que la persona que es creyente tiene el Espíritu Santo. Ahora, se va a dar claridad también de que hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero como estamos diciendo, en toda la estructura del Nuevo Testamento, cuando se habla de lo que se conoce en teología como la neumatología, se da uno cuenta de qué es el Espíritu Santo, qué es lo que Él hace y qué es lo que no es y qué es lo que no hace. Y eso para que tengamos nosotros precisión de que lo que presenta la Escritura en cuanto al Espíritu Santo, eso es lo que se presenta. No vamos a de pronto a terminar criticando, y no tanto vamos a decir, porque solamente con mencionarlo ya uno hasta está criticando. Pero sí es claro que lo que evidencia las Escrituras con respecto a la presencia del Espíritu Santo habla de una conducta cambiada, de un carácter. Por eso se habla del fruto del Espíritu Santo, que es paz, paciencia. No está relacionado con esas personas que piensan que cuando el Espíritu lo toma están temblando. Eso no presenta las Escrituras en ninguna parte. Y en eso somos contundentes, porque así es de contundente las Escrituras. Y debemos tenerlo claro, porque así se presenta. Y eso es uno de los propósitos por los cuales esa información está ahí. Entonces, el apóstol Pablo se topa con estas personas, estos 12, y se identifican como creyentes en el Mesías, y él está interesado, porque quiere confirmar, porque él tiene una información de parte del Señor, quien lo llamó como el perito arquitecto para la edificación de la iglesia del Señor, y él quiere acomodar a esas personas, estar seguro que es. De pronto, ahí esa pregunta que dice el apóstol Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa pregunta no se la hace uno a cualquier persona así. Uno habla de otra manera. Uno de pronto pregunta, ¿cuándo fue que tú creíste? ¿Con quién creíste? Y comienza a hacer uno. Pero el apóstol Pablo une enseguida que una persona que ha creído ya tiene el Espíritu Santo. Eso ya está ahí. Sin embargo, más adelante, pareciera que estas personas creyeron en algo, pero aún el apóstol Pablo le impone las manos y viene el Espíritu, y eso es algo también que puede llegar a confundirnos. Pero como estamos diciendo, estamos en un proceso de una narración que presenta una transición, y que después, como vamos a ver los textos en las cartas, nos permite ver con claridad cuál es la obra de salvación en la vida de la persona, la tarea o el papel del Espíritu Santo, y en su conjunto nos permite tener claridad. La salvación es así: el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Esa persona se concibe como pecador delante de Dios y reconoce que Cristo fue enviado por Dios Padre para morir por sus pecados,
Y cuando él cree esa verdad, vamos a leer más adelante, que el Espíritu Santo viene a él y es sellado. El Espíritu Santo viene a ser el sello, la garantía de que él es creyente. Y por eso el apóstol Pablo, si son creyentes, en realidad tienen el Espíritu Santo. Entonces, pero las cosas, por eso estamos diciendo algo que es incompleto, y era algo normal porque, como más adelante lo vamos a ver, así ellos mismos lo presentan. La respuesta: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso es algo un poco raro porque el mismo Juan, como más adelante ellos se identifican como discípulos de Juan, Juan hablaba del Espíritu Santo. Es más, él decía, cuando estaba en sus prédicas, él decía: preparen el camino, que el Señor viene. Y le decían ellos: bueno, ¿tú eres el Cristo? No, yo solamente estoy aquí bautizándolos en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene alguien que lo va a bautizar en Espíritu Santo. Y esa era una de las cosas fundamentales, que el que venía después de él venía con una garantía, que era el Espíritu Santo. Es más, cuando Cristo a sus discípulos, cuando él hablaba, él decía: yo me voy y no los voy a dejar huérfanos, sino que viene otro consolador, alguien igual, de la misma categoría que yo, para estar con ustedes. Que eso era lo que garantizaba la posición en Cristo en ese sentido. Pero sigamos. La segunda pregunta que hace el apóstol Pablo en esta entrevista, entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos responden: en el bautismo de Juan. Y hay dos cosas que yo quiero asociar con lo que el mismo, vamos a ver, aquí está Pablo hablando con unas personas que están en Éfeso, que más adelante sin duda van a ser parte de la iglesia de Éfeso, y que en el libro que escribe, la carta que escribe Pablo a los Efesios, él da información con respecto a estas cosas. Para el próximo domingo, si Dios así lo permite, vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Éfeso, su contexto y por qué se escribe lo que escribe a ellos, y por qué se dice lo que dice aquí con respecto a los demonios y otras cosas, para hacer un balance de cómo Dios está presentando la cosa. Pero como aquí se habla del Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo para ser creyente, en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso la pregunta ya, y él dice aquí, y eso ya lo está diciendo Pablo. Vamos a decir que los eventos que se están llevando a cabo, que son narrados ahí en el capítulo 19 de la llegada de Pablo a Éfeso, es como en el año 52, entre años 52 y 53. La carta que escribe el apóstol Pablo se está escribiendo como 9 o 10 años después, en el año 62. Y el apóstol Pablo, ya cuando está escribiendo a esa gente, él está dando razón de cosas, cómo se dieron los procesos allá. Y está dejando establecido cómo Dios venía formando su iglesia, y ya queda establecido: hombre, la iglesia está así. Entonces no es cómo se presenta, por ejemplo, en Hechos de una manera, sino cómo se presenta en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas, donde se determina la iglesia del Señor Jesucristo es así. Eso le permite a uno tener claridad en cuanto a esas temáticas, y no va a estar uno confundido con cosas, porque eso es como se dice generalmente: las personas que sacan un texto de su contexto pueden terminar diciendo cualquier cosa, porque lo sacan del lugar donde Dios lo dijo, a quién se lo dijo y en qué contexto se lo dijo. El versículo 14 dice: el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y voy a resaltar aquí lo que estamos enfatizando. Lo primero que sucede es que en Cristo, el que está en Cristo, primero debió haber oído la palabra de verdad. Primero debió haber oído la palabra de verdad.
Y esa palabra de verdad dice ahí que es el evangelio de vuestra salvación. Entonces, cuando uno enfoca esto, Pablo diciéndolo después de 10 años de haber ido allá por primera vez, él está dando claridad, el evangelio de la salvación de ustedes ahora, porque si hablamos en el contexto de esos 12, ellos estaban proclamando era el bautismo de Juan y pudieran tener una perspectiva de salvación porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero aquí le está diciendo, el evangelio de vuestra salvación vino porque ustedes escucharon la palabra de verdad. Y eso es uno de los énfasis que más adelante vamos a ver también, porque él dice que estuvo allá después por 2 años enseñando constantemente que para que haya salvación en la vida de las personas, la semilla que nace para vida eterna es la palabra de Dios. De ahí que nosotros insistimos, cuando se hace evangelismo hay que presentar la palabra de Dios. No es tanto el testimonio de usted, no es tanto el testimonio de fulano, es qué dice la palabra de Dios, porque ella es la semilla que tiene vida y germina para que salga una nueva vida donde ella llega. Entonces, primero la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y ahí se habla de que esto fue algo que estaba prometido. Y eso lo sabía, deberían saberlo los seguidores de Juan el Bautista, porque él proclamó eso. Se dice ahí que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y otra vez enfatizo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona es evidente por medio del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que hay 9 elementos que identifican el fruto del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa que usted le quiera añadir a eso está fuera de las Escrituras. Y no vaya a decir que eso viene de parte del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad. Usted puede sentir cualquier tipo de experiencia por allá, pero si no tiene paz, benignidad, bondad, olvídese del asunto. Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Y en eso, otra vez, enfatizamos. En el mismo sentido, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Roma. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y viene este detalle: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esta frase aquí: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces eso es, y de ahí por eso estamos hablando algo que estaba incompleto. Pero continuemos. El apóstol Pablo va a ampliar las cosas con respecto a lo que ellos tienen en mente en cuanto al bautismo de Juan. Pablo dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Entonces los detalles, Pablo detalla. Esto fue lo que Juan predicaba. Pablo predicaba esto. Juan predicaba esto: viene un Mesías, del cual yo no soy digno de quitar el calzado de sus pies. Él es el que va a ser, en otra parte él lo identifica, él va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, es en él que deben creer. No es en mí ni en mi bautismo, sino en el que viene. Por eso dice que él es alguien que está proclamando, un precursor, una voz en el desierto, no para que se enfoquen en él, ni en el bautismo de él, sino crean en aquel que yo estoy anunciando. Él les decía al pueblo, ¿a cuál pueblo? El pueblo de Israel, que creyese en aquel que vendría después de él. Y cuando ellos llegaron a entender eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en todo ese contexto, el énfasis es que él está predicando el bautismo de arrepentimiento es esto: vuélvanse al Señor.
porque Él está a punto de llegar como el Mesías. Ustedes están desviados. Cuando ellos entienden, ellos tenían que identificarse con eso. Cuando ellos entienden esto, ya vienen a ser identificados con el Señor Jesucristo. Y estos detalles que aparecen aquí: habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice otro detalle ahí: hablaban en lenguas y profetizaban. Y esto que estoy diciendo que está en un contexto particular. Esto, si no se percibe como está establecido, cuando ustedes se dan cuenta de la recepción o la llegada del Espíritu Santo y manifestación de lenguas y eso, ustedes lo van a ver en el proceso, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, cuando reciben la promesa por primera vez para los judíos. Y hemos dicho que cuando seguimos la secuencia cronológica de llevar el Evangelio desde Judea hasta el final del mundo, ellos comienzan por los judíos y el Espíritu Santo vino cuando estaban todos los judíos reunidos. Después vimos esa experiencia cuando se da en Samaria, que eran, decíamos nosotros aquí, que eran unos semijudíos, porque eran unos judíos que hace mucho tiempo se habían apartado y se habían contaminado y eran considerados por los judíos como unos gentiles en sí, y llega ahí y tienen la misma experiencia. Después pasa lo mismo cuando llegan con Cornelio y llega el Evangelio a los gentiles. Y entonces cada vez que un grupo es abordado, se da esta manifestación. En cada una de esas partes hay presencia de apóstoles haciendo el asunto. No era algo común, no era algo, sino para establecer lo que Dios ya había, o para certificar lo que Dios había establecido. Aquí el asunto se va a dar con un grupo particular, el grupo de los discípulos de Juan el Bautista. Pero detalle aquí, para que recordemos solamente. Lucas 3, 15 al 18. Aquí se está narrando lo que pasaba con Juan el Bautista, que era lo que él hacía, lo que estaba haciendo en su ministerio. Hay algunos que tenían curiosidad y dice aquí: como el pueblo estaba en expectativa, ellos estaban preguntándose en sus corazones: ¿será que este Juan es el Cristo? Pero que dice que Juan respondió diciéndoles a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno y dice que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice entonces: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y los versículos, el versículo 17 y 18, que es los dos siguientes ahí, detallan un poquito, amplían un poquito eso. Ahí dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es algo de parte del yo. Hago este bautismo en agua, pero el énfasis es el bautismo en espíritu y en fuego, y eso enfoca dos cosas: uno, los que son bautizados para la salvación, y otro, los que van a ser arrojados en el lago de fuego. Mírenlo cómo lo dice el versículo 17, el siguiente. Dice: su aventador está en su mano. El aventador es una pala como especie de trinche que se usaban en un lugar donde tenían paleado o pisado el trigo, y para levantar el trigo y el viento sacara las virusas, o como dice ahí, la paja, y quedara el trigo limpio. Aquí dice: su aventador está en su mano, y dice: ¿y qué va a hacer? Va a limpiar su era. La era es el lugar donde está el trigo, y él va a limpiar lo que no es trigo, va a sacarlo de ahí. El trigo, dice ahí, ¿qué va a hacer? Lo va a recoger y lo va a llevar al granero, y va a quemar la paja. ¿Dónde dice ahí? En fuego que nunca se apagará. ¿Y cuál es ese? El lago de fuego.
Ahí está hablando de un juicio. Entonces no se trata tampoco, como algunos piensan, que hay un bautismo en fuego en el Espíritu como algo que es fogosidad. No. Aquí está hablando de algo que se va a quemar, de juicio. Cuando ustedes lean eso en los otros relatos del Evangelio, en los otros libros, es más claro el asunto. Dice aquí, al final, con estas y otras muchas exhortaciones, que decía ahí, anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Eso eran las buenas nuevas que habían en su momento. Todavía Cristo no había muerto, no estaban las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos tenían. Continuamos. No quiero pasarme más de 20 minutos, pero... Aquí, en los versículos que vienen, estamos diciendo que se presentan ahí contextos de fragilidad también en la fe. Y eso es algo que en el contexto de hoy es muy común. Y de ahí que esas cosas aparezcan registradas ahí. Y entrando Pablo en la sinagoga, que era lo que él siempre hacía, habló, como siempre, con denuedo, con libertad, sin temor, y dice ahí que por espacio de 3 meses. Eso no había pasado en ninguna otra ciudad. En otra ciudad, lo máximo que se decían por 3 sábados. Para aquí está hablando, y es entendible porque cuando él estuvo allá, ellos más bien no querían que se fuera. Pero cuando ya él comenzó a profundizar las cosas aquí, ya algunos comenzaron a rechinar. ¿Y qué era lo que hacía? Como hemos dicho, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y la idea de eso, como hemos dicho en otras oportunidades, son una especie de intercambio de pensamientos y de ideas en cuanto a algún tema y llegar a una conclusión. En esos contextos siempre estaba relacionado con las profecías relacionadas con la venida del Mesías, y Pablo estaba insistiendo, bueno, eso que está diciendo ya Isaías, eso ya se cumplió. El Jesús que hace unos años mataron ustedes, ese es. Y él estaba ajustando, acomodando una cosa con otra y persuadiéndole de que ya eso era una realidad. Pero, como siempre, endureciéndose algunos y no creyendo, dice que ellos maldecían el camino delante de la multitud. Entonces hay algunos ahí que no, oye, hasta aquí. Y el énfasis aquí es que llegó el momento cuando muchos están creyendo lo que el apóstol Pablo está diciendo, y se está formando un grupo grande ahí que vienen a ser denominados, o bueno, ya son denominados así, los del camino. Están siguiendo este camino que está presentando el apóstol Pablo. ¿Y el camino qué? Lo mismo. Estos son los creyentes en Cristo. Cristo es el camino. Todos los que van siguiendo ese camino están siguiendo una ruta que Dios estableció, que ellos no la veían como Pablo la estaba presentando, porque ellos querían una ruta en el contexto sociopolítico más que otra cosa. Pero aquí, como esto sucedió, ellos van a hacer sus maldiciones y la oposición que siempre hacían cuando se levantaban. Dice aquí que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Los que creían entonces se fueron con Pablo. Y este detalle aquí, ellos se fueron para la escuela de uno llamado Tiranno. Y en esa escuela dice que discutía cada día. Más adelante dice, así continuó por espacio de, imagínense eso. Él saca a su grupo y lo lleva a una escuela. Se dice de esa escuela, la información que hay alrededor de eso. Este tirano significa eso, tirano. Pero no era, algunos piensan que no era el nombre de él, sino que era una persona que tenía un lugar donde hacían algunos tipos de conferencias. Puede que él lo alquilaba el lugar a otros o tenía su grupo particular.
pero que los alumnos llegaron a llamarlo a él tirano porque era alguien que se mostraba de manera, con un carácter así tirano. Se dice que, y hay algunos manuscritos que no son en los que están basados la Reina Valera, que en esa escuela, en ese lugar, Pablo estaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es decir, 5 horas, porque ese era el tiempo donde estas personas estaban almorzando y por los calores en esa época, después hacían sus siestas largas. Es más, hay otro que dice que en esa época, en Éfeso, a la 1 de la tarde, había más gente durmiendo que a la 1 de la madrugada. O sea que era cuando más dormían. Entonces, Pablo aprovechaba ese tiempo, fuese que estaba alquilado el lugar o como fuese, pero eran 5 horas diarias. Imagínense el tiempo que Pablo dedicó a esta gente enseñando las Escrituras. 5 horas diarias saquen la cuenta. Le dedicaban tiempo a las Escrituras. Nosotros a veces aquí chillamos porque no estamos pasando de media hora. Y allá era todos los días. Nosotros aquí es una vez a la semana. Miren cómo, y eso así, porque uno lee eso así, pero uno se pone a sacar, a meditar las cuentas de lo que se está diciendo ahí. Y el énfasis del Señor está explícito, detalla cada día y por espacio de 2 años. Y después presenta, si eso era así, mire los resultados, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. En esos 2 años nosotros podemos decir que él le dedicó mucho tiempo a esos creyentes. Iban ellos haciendo sus tareas de evangelismo, de pronto ellos, los que estaban siendo instruidos, entrenados ahí, de pronto tenían tareas de salir a las ciudades más cercanas, porque se habla ahí del Asia, y más adelante vamos a mirar en el mapa, que ese es el contexto donde están las 7 iglesias donde aparece Apocalipsis en el capítulo 1 y 2, que habla en ese contexto. Entonces pudiera ser que muchos creían porque llegaban ahí a Éfeso, porque esa era una ciudad central y muy comercial, y escuchaban del evangelio ahí, escuchaban de las enseñanzas de Pablo, llegarían a la escuela esa, o que en las incursiones itinerarias que hacían los que eran discípulos de Pablo, iban a esas ciudades o a esos pueblos cercanos. El asunto es que dice ahí que todos los que habitaban en Asia, dice que oyeron. No está diciendo que creyeron, está diciendo que todos oyeron la palabra del Señor. Y eso nos va definiendo cómo los seguidores del apóstol Pablo tenían una mentalidad como la del apóstol Pablo. Eran discípulos que eran discípulos. Recuerden, basta el discípulo ser como su maestro. Entonces, sin duda que ellos estaban en ese contexto. Entonces, cada una de las cosas que nosotros estamos viendo aquí es que en el Evangelio la fe se establece en un proceso y la base principal es la presencia del Espíritu Santo. En otro, más adelante cuando veamos lo que vamos aquí de Éfeso, y aún si estudiamos la carta a los Efesios, nos vamos a dar cuenta de cómo se va dando eso y la tarea del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero eso es algo fundamental y que nosotros no debemos estar pensando en el contexto de lo que se dice ahí, como en otras partes, la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, sacado de un texto así en particular, sino de todo lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a esa temática y el proceso cronológico donde Dios va dando revelación de las Escrituras, desde Hechos 1 hasta Apocalipsis capítulo 22.
Y de ahí que nosotros vemos una cantidad de cosas en Hechos, pero que ya después no están en Romanos, no están en 1 Corintios, no están en las cartas. Pero vemos una cantidad de cosas que están en Hechos que son fortalecidas, confirmadas y o restablecidas en las diferentes cartas. Entonces, mis hermanos, aquí cada uno de nosotros hacemos parte de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana está en la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la vida de los que han creído. Las evidencias de que el Espíritu Santo está en la vida de las personas es el carácter de la persona. Y el carácter de la persona que es creyente es un carácter que debe ser semejante al carácter de Cristo. De ahí que somos conocidos como cristianos, porque ese es el énfasis. No se trata de tener experiencias, no se trata de tener algún tipo de situación mística o algo así. Se trata de tener una vida donde Cristo mora y que ese se deja ver a través de aquel donde está morando. Como hemos dicho, cualquier otra cosa es címbalo que retiñe y nada más, porque eso es lo que está establecido en las Escrituras. Lo último ahí, de Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahí están otras ciudades más, como Colosas. Hay varias ciudades, y de ahí salió el Evangelio por parte del apóstol Pablo y el trabajo que él hizo en la iglesia de Éfeso. Vamos a pedir al Señor que nos permita a nosotros tener amplitud en la mentalidad y en las acciones con respecto a lo que entendemos de su palabra, que veamos esos ejemplos como algo que está establecido ahí para orientarnos a nosotros. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Y gracias porque el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, está en nosotros si hemos creído en ti como nuestro Salvador. Y uno de los ministerios es el ser maestro de la iglesia, el enseñarnos, el llevarnos a toda la verdad. Según lo que hemos analizado, permítenos tener sensibilidad a la guía de tu Espíritu Santo. Y permítenos tener también sensibilidad, Señor, para ser llenos por Él, para experimentar lo que entendemos, lo que Él nos hace entender de tu palabra. Te pido esto dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.